En el vasto mundo empresarial, donde las decisiones se toman en la fría luz del día y las alianzas se tejen en la penumbra de la noche, el patriarca Alberto Cruz observaba el horizonte desde su imponente oficina en el rascacielos que llevaba su nombre. La empresa, construida con esfuerzo y visión a lo largo de 2 décadas, representaba no solo su legado, sino también sus esperanzas y sueños para su familia. Sin embargo, en el fondo de su corazón, una inquietud empezaba a tomar forma. A pesar de sus logros, Alberto sentía que algo se gestaba entre las sombras, una conspiración que amenazaba con desmoronar el mundo que había creado. Cada vez que miraba a su hijo mayor, Rodrigo, un rayo de desconfianza cruzaba su mente. Rodrigo, educado y carismático, parecía estar destinado a heredar el imperio, pero un oscuro susurro en su interior le decía que la ambición podía llevarlo a traicionar a su propio padre. Una noche, mientras revisaba informes y estrategias de negocios, su mente se desvió hacia la figura de su antiguo socio y actual rival, Diego Salazar. Había algo inquietante en la forma en que ambos hombres habían cruzado caminos en los últimos meses, las reuniones secretas, los cambios inesperados en la dirección de la empresa, y la forma en que Rodrigo comenzaba a distanciarse de él. Con el corazón apesadumbrado y la mente agitada, Alberto se prometió descubrir la verdad detrás de esta creciente desconfianza, sin saber que la revelación lo llevaría a un abismo de traición mucho más profundo de lo que jamás imaginó. A medida que los días pasaban, Alberto se sumergió en una investigación silenciosa, consciente de que cada movimiento debía ser calculado para no levantar sospechas. Empezó a observar de cerca a su hijo y a Diego, tratando de encontrar cualquier pista que pudiera confirmar sus temores. Un día, mientras almorzaba en su oficina, escuchó una conversación entre Rodrigo y un misterioso visitante. No pudo oír todo, pero las palabras «revolución» y «futuro» llegaron a sus oídos. La incomodidad se convirtió en angustia cuando se dio cuenta de que su hijo no solo estaba interesado en el presente de la empresa, sino que estaba tramando algo que podría cambiar su destino. Sin embargo, lo que más le dolía no era solo la traición profesional que podía estar gestándose, sino la sospecha de que su relación con Rodrigo estaba en juego. Se sentía como un rey a punto de ser derrocado por su propia sangre, y esa idea lo atormentaba. A medida que los planes de su hijo se volvían cada vez más oscuros, Alberto comenzó a recordar momentos de su infancia, cuando Rodrigo era un niño inocente y lleno de sueños. ¿Cómo había llegado a este punto de desconfianza? Con el corazón pesado, Alberto se dio cuenta de que tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde. Una noche, decidido a descubrir la verdad, Alberto siguió a Rodrigo. El joven lo llevó a un bar elegante, donde se reunió con Diego. Desde una esquina oscura, Alberto escuchó fragmentos de su conversación, cada palabra cortando como un cuchillo. Hablaban sobre el control de la empresa y la manera en que podrían deshacerse de él. La traición fue un golpe devastador que le hizo tambalear. Sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor, que todo lo que había construido estaba a punto de caer en manos equivocadas. Sin embargo, mientras la ira y la tristeza lo invadían, una voz en su interior le decía que debía ser más astuto. No podía permitir que sus emociones nublaran su juicio. Así que, en lugar de confrontarlos directamente, decidió infiltrarse en sus planes. Con astucia y determinación, Alberto se convirtió en un observador silencioso, recopilando información y esperando el momento adecuado para actuar. Sabía que, aunque la traición era profunda, su inteligencia y experiencia podían darle la ventaja que necesitaba para enfrentar a su hijo y su rival. Con el paso de los días, Alberto intensificó su vigilancia. Comenzó a tomar notas detalladas sobre cada encuentro entre Rodrigo y Diego, buscando patrones en sus comportamientos y conversaciones. Fue entonces cuando notó algo peculiar. Rodrigo se mostraba cada vez más seguro de sí mismo, mientras que Diego parecía estar gestionando una serie de inversiones que beneficiaban a la empresa de una manera que antes no había contemplado. Alberto se preguntó si su hijo estaba siendo manipulado o si, de hecho, había tomado la decisión de traicionar a su propio padre. Esa incertidumbre lo llevó a reflexionar sobre su relación con su esposa, Laura. En los momentos de angustia, solía encontrar consuelo en ella, pero últimamente había sentido una desconexión inquietante. Laura parecía más distante, como si estuviera inmersa en sus propios secretos. La duda comenzó a consumirlo, y se preguntó si su propia esposa podría estar al tanto de las maquinaciones de Rodrigo. Alberto se sintió atrapado entre el deber de proteger su legado y la necesidad de mantener su familia unida.
Sin embargo, sabía que debía descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde, y que cada respuesta podría llevarlo a un lugar oscuro y doloroso. Finalmente, Alberto decidió que ya era hora de confrontar a su esposa. Esa noche, la cena fue tensa, con ambos conscientes de la atmósfera cargada que los rodeaba. Laura, siempre encantadora y persuasiva, intentó hacer que la velada fuera placentera, pero Alberto no podía concentrarse en sus esfuerzos. Cuando terminaron de comer, él tomó una respiración profunda y, con voz firme, planteó sus inquietudes. Le habló sobre sus sospechas con respecto a Rodrigo y Diego, y cómo sentía que la lealtad de su hijo se estaba volviendo hacia su rival. Laura, al principio sorprendida, intentó desviar la conversación hacia otros temas, pero Alberto no se dejó engañar. Insistió en que necesitaba respuestas. La expresión en el rostro de Laura cambió lentamente, revelando una mezcla de preocupación y temor. Alberto observó cada matiz de su reacción, cada parpadeo, cada gesto nervioso. Era evidente que había algo más en juego, y la atmósfera se tornó aún más densa con la tensión. Sin embargo, cuando la confrontación llegó a su punto álgido, Laura desvió la mirada, un indicio de que había más de lo que estaba dispuesta a compartir. Esa noche, Alberto se fue a la cama con una sensación de desasosiego, sintiendo que la verdad, en lugar de liberarlo, estaba a punto de atar aún más sus manos. La siguiente mañana, la mente de Alberto estaba llena de confusión y ansiedad. La conversación con Laura no había proporcionado ninguna claridad, sino que, en cambio, había dejado en él un profundo vacío. Decidido a no permitir que sus emociones dominaran su razonamiento, se concentró en la investigación que había comenzado. En su búsqueda de respuestas, decidió acercarse a antiguos colegas y amigos de la familia que podrían ofrecerle una perspectiva externa. Se reunió con un viejo amigo de la universidad, Juan, quien había estado involucrado en el sector durante años. Durante el almuerzo, Alberto compartió sus inquietudes sobre Rodrigo y Diego. Juan, sorprendido por la gravedad de la situación, sugirió que tal vez fuera hora de examinar los registros financieros de la empresa. Podría haber señales de una manipulación o un movimiento inesperado de dinero que podría indicar la traición inminente. Alberto sintió una chispa de esperanza. Tal vez la verdad estaba más cerca de lo que pensaba. Sin embargo, mientras hablaban, también sintió un peso creciente en su pecho, la traición de su propio hijo lo desgarraba por dentro. Cuando regresó a la oficina, estaba decidido a seguir el consejo de Juan y explorar los libros contables, pero también había una parte de él que sabía que, sin importar lo que descubriera, nada podría ser tan devastador como enfrentar la realidad de que su familia se estaba desmoronando. Esa tarde, mientras revisaba los documentos contables, Alberto se dio cuenta de que había más que simples irregularidades. Había transacciones que no cuadraban, inversiones ocultas en empresas que competían directamente con su propia firma. Su corazón se aceleró al darse cuenta de que cada línea de esos informes contables era una confirmación de sus peores miedos. Rodrigo no solo estaba conspirando, estaba desmantelando lentamente lo que su padre había construido. A medida que escudriñaba cada detalle, la realidad de la traición se tornó aún más palpable. La rabia y el dolor comenzaban a mezclarse en su interior, pero también había un destello de claridad. En ese momento, decidió que no podía esperar más. Necesitaba confrontar a su hijo, pero no antes de estar completamente preparado. Alberto hizo una lista de las transacciones sospechosas, asegurándose de tener todas las pruebas necesarias para llevar la conversación a un nivel definitivo. Sabía que estaba a punto de cruzar un umbral peligroso, donde las palabras podrían herir y las lealtades se pondrían a prueba. Sin embargo, la idea de perderlo todo por la traición de su hijo era una perspectiva demasiado abrumadora para ignorar. Al día siguiente, Alberto convocó a Rodrigo a su oficina. El ambiente era tenso y cargado de un aire de expectativa. Cuando Rodrigo entró, la sonrisa habitual en su rostro se desvaneció al notar la seriedad de su padre. Alberto sintió que el tiempo se detenía mientras su hijo se acomodaba en la silla frente a él. Con la lista de transacciones sospechosas en mano, Alberto decidió no dar rodeos. Se lanzó a la acusación, exponiendo cada detalle con claridad y determinación. La expresión de Rodrigo cambió de sorpresa a incredulidad, y luego a una mezcla de ira y defensa. ¿Qué estás insinuando, papá? Esto es ridículo, exclamó, tratando de desviar la conversación. Pero Alberto no se dejó intimidar.
sabía que estaba enfrentando no solo a su hijo, sino a un joven que había crecido en el ambiente de la ambición y la competitividad. La confrontación se volvió cada vez más intensa, y las palabras se volvieron cuchillos afilados, capaces de herir profundamente. En medio de la disputa, Rodrigo lanzó una acusación que sorprendió a Alberto: tal vez te preocupas más por la empresa que por tu propia familia, papá. Esa frase se quedó grabada en la mente de Alberto, quien se dio cuenta de que la batalla no era solo por el control de la empresa, sino por el corazón y la alma de su familia. A medida que la confrontación entre padre e hijo alcanzaba un punto crítico, Alberto sintió que las emociones lo abrumaban. La acusación de Rodrigo, aunque hiriente, también resonaba en su interior. Había dedicado tanto tiempo y energía a construir su imperio que, en ocasiones, había descuidado los lazos familiares que realmente importaban. En un instante de reflexión, se dio cuenta de que había una verdad que debía abordar: su relación con Rodrigo no era solo una cuestión de negocios, sino una conexión personal que había sido desgastada por la ambición. Alberto intentó, por un momento, apelar a la parte más humana de su hijo, recordándole los sacrificios que habían hecho juntos y la importancia de la familia. Pero en lugar de acercar las distancias, sus palabras parecían caer en oídos sordos. Rodrigo, cegado por su deseo de poder, se había transformado en un extraño. La sensación de pérdida comenzó a envolver a Alberto, quien comprendió que había más en juego de lo que había anticipado. Sin embargo, al mismo tiempo, no podía permitir que el legado que había construido se desmoronara ante sus ojos. La lucha se tornaba más compleja, y la línea entre el deber y el amor se desdibujaba, llevándolo a una encrucijada emocional. Después de una intensa discusión, Rodrigo salió de la oficina, dejando a Alberto con un mar de emociones conflictivas. Aunque había intentado apelar a su sentido de familia, parecía que sus palabras no habían tenido efecto. En su lugar, la ira y el resentimiento crecían en el corazón de Rodrigo. Alberto sintió que había fallado en su papel como padre. La traición lo había herido, pero lo que más le dolía era ver a su hijo sucumbir a la ambición. Desesperado por encontrar respuestas y comprender las verdaderas motivaciones de Rodrigo, decidió investigar más sobre las conexiones entre su hijo y Diego. A medida que profundizaba en la red de relaciones empresariales, descubrió que Diego había estado ofreciendo a Rodrigo promesas de poder y riqueza a cambio de su lealtad. Las ofertas tentadoras parecían haber nublado el juicio de su hijo, quien se había dejado llevar por la ambición y el deseo de ser el hombre más poderoso. Alberto se sintió atrapado en una pesadilla, consciente de que su familia estaba en el borde de la destrucción. Con cada descubrimiento, el dolor se intensificaba, y la idea de perder a su hijo se volvía más real. Mientras la tormenta se desataba en su hogar y la empresa, Alberto se dio cuenta de que su esposa, Laura, tenía un papel que desempeñar en toda esta intriga. Había estado observándola de cerca, y su comportamiento cada vez más evasivo había despertado su desconfianza. Aunque Alberto había estado concentrado en su relación con Rodrigo, sabía que había más en la historia que solo la traición de su hijo. Una tarde, mientras Laura se preparaba para salir, él decidió confrontarla. Se acercó con cautela, tratando de no provocar defensas innecesarias. Laura, necesito que seas honesta conmigo, comenzó, sintiendo cómo la tensión crecía entre ellos. Al principio, ella mostró sorpresa, pero a medida que la conversación avanzaba, sus reacciones se volvieron más defensivas. Alberto mencionó sus sospechas sobre la conexión de Rodrigo con Diego y cómo sentía que Laura podría estar involucrada. En ese instante, vio cómo el rostro de su esposa se tornaba pálido. La revelación de su inquietud había encontrado un eco en ella, y eso lo llevó a comprender que el silencio había creado un abismo entre ellos. Laura, atrapada en su propia culpa, finalmente se sintió obligada a confesar, revelando que había estado más cerca de Diego de lo que él había imaginado. La confesión de Laura cayó sobre Alberto como un balde de agua fría. La sensación de traición se intensificó, no solo por el acto de infidelidad, sino por el hecho de que ella había sido cómplice en la destrucción de su familia. Alberto, en un torbellino de emociones, sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Recordó los momentos de felicidad que habían compartido, los sueños que habían construido juntos, y todo eso se desvaneció en un instante. Laura comenzó a explicar su relación con Diego, revelando que había sido un romance que había comenzado años atrás, un secreto que había mantenido bajo llave por temor a perder a su esposo y a su familia. A medida que sus palabras fluían, Alberto sentía que el dolor lo consumía.
Las piezas del rompecabezas se unían, y la verdad era aún más devastadora de lo que había imaginado. No solo su hijo había traicionado su confianza, sino que su propia esposa había jugado un papel crucial en el complot. En medio de esta revelación, Alberto se dio cuenta de que la batalla que estaba librando era mucho más profunda de lo que había anticipado. Se enfrentaba a la pérdida de su legado, su familia y su identidad. Con la revelación de la infidelidad de Laura aún fresca en su mente, Alberto se sintió como si estuviera atrapado en un torbellino emocional. Sabía que no podía permitir que la situación se descontrolara más. Tenía que actuar y encontrar la manera de proteger lo que quedaba de su imperio y de su familia. Sin embargo, la traición lo había dejado vulnerable y lleno de dudas. Se preguntaba si había estado ciego a las señales que indicaban que algo no estaba bien en su hogar. Alberto comenzó a reflexionar sobre las decisiones que había tomado a lo largo de los años. ¿Había priorizado el trabajo sobre su familia? ¿Había perdido la conexión con su esposa e hijo en su búsqueda incansable de éxito? Mientras sus pensamientos giraban en espiral, se dio cuenta de que debía encontrar un equilibrio entre su vida personal y profesional, y que el momento de actuar era ahora. Así, comenzó a trazar un plan para recuperar el control de su vida. No podía permitir que su legado se desmoronara, y estaba decidido a descubrir la verdad detrás de la conspiración que lo rodeaba. Alberto comenzó a tejer un plan para desmantelar la conspiración que había crecido en su propia casa. Primero, decidió acercarse a Rodrigo nuevamente, pero esta vez con un enfoque diferente. En lugar de acusarlo abiertamente, quería que su hijo revelara sus intenciones. Para ello, decidió organizar una reunión familiar en la casa. Quería que la conversación fluyera naturalmente, sin que Rodrigo sintiera que estaba siendo interrogado. Cuando la noche llegó, la atmósfera era tensa. Laura, con una expresión preocupada, se sentó en la mesa junto a su hijo, mientras Alberto tomaba un lugar central. A medida que la cena avanzaba, Alberto comenzó a hablar sobre la importancia de la familia y la unidad. Rodrigo escuchaba con atención, pero había un destello de desconfianza en su mirada. En un momento dado, Alberto se atrevió a mencionar la idea de expandir el negocio, una maniobra estratégica para captar la atención de Rodrigo. La unión hace la fuerza, afirmó, tratando de sembrar una semilla de duda en la mente de su hijo. Pero en el fondo, sabía que la batalla apenas comenzaba, y que cada palabra contaba en el delicado equilibrio de su relación. A medida que la cena continuaba, Alberto se dio cuenta de que Rodrigo había estado cada vez más callado, observando atentamente a su padre. Fue entonces cuando, de manera inesperada, su hijo decidió romper el silencio. ¿Por qué siempre hablas de unidad y familia, papá, cuando sabes que las cosas están cambiando?, cuestionó, su tono desafiante. La tensión en el aire se intensificó. Alberto sintió que el control se le escapaba una vez más, pero en lugar de sucumbir, decidió mantenerse firme. Porque a pesar de las diferencias, la familia es lo que importa. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para protegerla, respondió, buscando conectar con la parte sensible de Rodrigo. Sin embargo, la mirada de su hijo revelaba una determinación que lo inquietó. Rodrigo lanzó una pregunta que le cortó la respiración: ¿y qué harías si eso significa sacrificarme a mí? En ese instante, Alberto se dio cuenta de que la verdad era más dolorosa de lo que había anticipado. La lucha por la familia y el legado estaba llevando a su hijo a un abismo del que no podría regresar. Esa noche, Alberto se acostó con una sensación de inquietud en su pecho. La confrontación con Rodrigo había desatado una tormenta de emociones que lo perseguiría durante días. Mientras reflexionaba sobre la conversación, se dio cuenta de que había llegado a un punto crítico en su vida. No solo se trataba de salvar su empresa, sino de reparar el daño que se había hecho a su familia. Consciente de que necesitaba un enfoque diferente, decidió buscar ayuda profesional. Alberto contactó a un terapeuta familiar, con la esperanza de que alguien imparcial pudiera ayudar a sanar las heridas que se habían abierto. La idea de compartir sus problemas con un extraño lo inquietaba, pero sabía que era el momento de hacer un cambio. Organizó una sesión con Rodrigo y Laura, con la esperanza de que el entorno controlado permitiría que todos hablaran con honestidad. Cuando llegó el día de la terapia, el ambiente era tenso, pero había una sensación de expectativa en el aire. A medida que la terapeuta comenzaba a guiar la conversación, Alberto sintió que podía ver una pequeña luz al final del túnel. Durante la primera sesión de terapia,
las emociones fluyeron a raudales. Alberto, Rodrigo y Laura se sentaron frente a la terapeuta, cada uno con su propia carga de dolor y resentimiento. La terapeuta inició el proceso pidiendo a cada uno que compartiera sus pensamientos y sentimientos. Laura fue la primera en hablar, y sus palabras estaban impregnadas de culpa y miedo. Siento que he fallado como esposa y madre. Nunca quise lastimarlos, confesó, sus ojos llenos de lágrimas. Rodrigo la interrumpió, su voz llena de rabia, pero lo hiciste. Me traicionaste, y todo por tu ambición. La atmósfera se tornó tensa de nuevo. Alberto sintió que su corazón se rompía al ver a su familia desgarrarse ante sus ojos. Intentó intervenir, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Era evidente que había heridas profundas que necesitaban ser tratadas. La terapeuta tomó un enfoque delicado, alentando a Rodrigo a expresar cómo se había sentido al crecer en la sombra de su padre. Siempre pensé que nunca sería lo suficientemente bueno, reveló, sus palabras resonando en el silencio. Alberto, al escuchar la verdad cruda de su hijo, se sintió abrumado por la culpa. Las piezas de la historia de su familia estaban comenzando a encajar, pero el camino hacia la curación se veía largo y arduo. Con cada sesión de terapia, la familia comenzó a abrirse de maneras que nunca antes habían imaginado. Las dinámicas cambiaron, y las emociones reprimidas comenzaron a surgir a la superficie. La terapeuta se convirtió en un mediador, guiando a Alberto, Rodrigo y Laura a través de sus heridas y resentimientos. Las conversaciones, aunque difíciles, comenzaron a ofrecer una oportunidad de sanación. En una de las sesiones, Rodrigo compartió un recuerdo de su infancia que lo marcó profundamente. Recuerdo un día en el que necesitaba tu apoyo, papá, y tú estabas demasiado ocupado con el trabajo, dijo, la vulnerabilidad visible en su voz. Alberto se dio cuenta de que, aunque había sido un proveedor responsable, había fallado en ser un padre presente. Las lágrimas brotaron en sus ojos mientras reflexionaba sobre el costo de su ambición. Se dio cuenta de que había perdido el tiempo valioso con su hijo y que era hora de construir un puente en lugar de una barrera. La conexión que estaban empezando a recuperar era delicada, pero había esperanza. A medida que la familia continuaba su viaje, se sentía que estaban en el camino correcto hacia la reconciliación, aunque todavía quedaba mucho por hacer. A medida que avanzaban las sesiones de terapia, la familia comenzó a explorar los temas de confianza y perdón. La terapeuta alentó a Alberto a expresar sus propios sentimientos de traición y decepción hacia Laura y Rodrigo. En una sesión particularmente emotiva, Alberto finalmente se atrevió a compartir su dolor. Me siento herido no solo por la traición, sino porque siento que he perdido a mi familia, admitió, su voz temblorosa. La atmósfera se volvió palpable, y todos sintieron la carga de sus palabras. Laura, con lágrimas en los ojos, se disculpó sinceramente. Nunca quise lastimarte. No sabía cómo lidiar con mis propios sentimientos, dijo. Rodrigo también sintió la necesidad de disculparse. Lo siento por alejarme de ti, papá. Estaba tan concentrado en la ambición que perdí de vista lo que realmente importa, confesó. La apertura de todos permitió que la relación comenzara a sanar, aunque las cicatrices aún estaban frescas. La terapeuta enfatizó que el camino hacia el perdón requeriría tiempo y esfuerzo. A pesar de la oscuridad que habían enfrentado, había un destello de esperanza en sus corazones. La familia había dado un paso significativo hacia la reconstrucción de su vínculo. Con el tiempo, las sesiones de terapia comenzaron a mostrar un impacto positivo en la relación familiar. Alberto, Rodrigo y Laura estaban comenzando a comprender la importancia de la comunicación y la empatía. Sin embargo, a pesar de sus avances, la sombra de Diego seguía acechando. Alberto sabía que, aunque habían dado pasos hacia la sanación, aún existía una amenaza inminente para su legado. Decidió que era el momento de abordar la situación de frente. En una de las sesiones, compartió su decisión de investigar más sobre Diego y su conexión con Rodrigo. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras hay fuerzas externas tratando de destruir lo que hemos reconstruido, afirmó. La terapeuta apoyó la decisión de Alberto, sugiriendo que era importante empoderar a su familia para que se unieran contra la amenaza externa. A medida que discutían la estrategia, Rodrigo se sintió dividido entre su lealtad a su padre y la conexión que había forjado con Diego. La ambivalencia en su corazón lo atormentaba.
Alberto notó la lucha interna de su hijo y decidió hablar con él en privado después de la sesión. Era crucial abordar sus sentimientos y ayudarlo a tomar una decisión clara sobre su futuro en la empresa y su lealtad a la familia. Alberto buscó un momento a solas con Rodrigo para tener una conversación sincera. Se sentaron en un café cercano, donde la atmósfera era más relajada que en la sala de terapia. Alberto sabía que el diálogo sería delicado. Rodrigo, sé que has estado lidiando con muchas cosas, y quiero que sepas que estoy aquí para escucharte, comenzó, el tono de su voz lleno de comprensión. Rodrigo, sintiéndose vulnerable, finalmente se abrió. Papá, he estado atrapado en esta encrucijada entre lo que siento por la familia y lo que Diego me ha ofrecido, confesó. La revelación sorprendió a Alberto, pero no fue del todo inesperada. Había notado la influencia que Diego tenía sobre su hijo. Entiendo que Diego te ha hecho sentir especial y valorado, pero recuerda que nuestra familia siempre estará aquí para ti. Te necesitamos, respondió Alberto, intentando conectar con el corazón de Rodrigo. No quiero que esta situación me divida. Quiero lo mejor para todos nosotros, pero también siento que tengo que encontrar mi propio camino. Las palabras de Rodrigo resonaban con incertidumbre, y Alberto sabía que el camino hacia la reconciliación sería más complicado de lo que había imaginado. Sin embargo, era un paso necesario para que Rodrigo pudiera tomar decisiones informadas sobre su futuro. La conversación en el café se convirtió en un punto de inflexión para ambos. Alberto se dio cuenta de que Rodrigo necesitaba espacio para encontrar su propio camino, pero también la seguridad de que su familia lo apoyaría incondicionalmente. Mientras tanto, Alberto se comprometió a proteger lo que quedaba de su legado y a trabajar en la empresa con más fervor que nunca. Durante los días siguientes, Alberto comenzó a diseñar un plan estratégico para abordar la influencia de Diego. Se reunió con su equipo de confianza para discutir cómo contrarrestar las maniobras de Diego en el mercado. Sabía que debía actuar con rapidez para evitar que su hijo cayera más profundamente en la red de tentaciones que Diego había tejido. A medida que el equipo trabajaba en las nuevas estrategias, Alberto sintió una renovada energía. La lucha por el legado de su familia se había convertido en su objetivo principal y estaba decidido a protegerlo a toda costa. Sin embargo, en su mente, la imagen de Rodrigo seguía presente y su corazón latía por la conexión que estaban intentando restaurar. Alberto se comprometió a encontrar un equilibrio entre su ambición empresarial y su deseo de reconectar con su hijo. La tensión aumentaba a medida que las semanas avanzaban y el plan de Alberto se implementaba. Con cada estrategia puesta en marcha, la influencia de Diego se sentía más amenazante. Diego, al darse cuenta de que Alberto estaba tomando medidas, decidió intensificar su propia estrategia. Comenzó a hablar con los medios de comunicación, creando una narrativa que favorecía su posición y sembrando dudas sobre la capacidad de Alberto para liderar la empresa. Alberto se sintió frustrado al ver cómo los rumores comenzaban a tomar fuerza, pero sabía que no podía dejar que eso lo desanimara. Mientras tanto, la relación entre Alberto y Rodrigo continuaba siendo tensa. Rodrigo estaba lidiando con la presión de ser parte de la familia y, al mismo tiempo, de sentir que Diego lo estaba manipulando. En una de las reuniones familiares, Rodrigo finalmente expresó su preocupación. Papá, siento que Diego está jugando con mis emociones, pero al mismo tiempo, no puedo ignorar lo que él representa para mí, dijo, la voz temblando de frustración. Alberto sintió que la conversación se estaba volviendo peligrosa. Rodrigo, debes recordar quiénes somos. No dejes que nadie te haga dudar de tu lugar en esta familia, respondió, buscando reafirmar la conexión familiar en medio del caos. Sin embargo, en su interior, temía que la manipulación de Diego estaba comenzando a desdibujar los límites de su relación. En medio de la agitación familiar y las tensiones en la empresa, la vida de Alberto parecía un constante juego de ajedrez. Sabía que cada movimiento era crucial, y que cualquier error podría costarle más de lo que estaba dispuesto a arriesgar. Mientras tanto, Rodrigo luchaba con sus propios dilemas. La influencia de Diego lo llevaba a cuestionar su lugar en la familia y su lealtad a su padre. A medida que se acercaba el momento de una reunión importante con inversionistas, Alberto decidió que era el momento de reunir a su familia y hacer un último esfuerzo para unir fuerzas contra Diego. Organizó una cena en casa, esperando que un ambiente más relajado pudiera ayudar a abrir el diálogo. Sin embargo, la cena se volvió tensa rápidamente. Alberto intentó mantener una conversación ligera,
pero Rodrigo y Laura parecían distantes. Al final de la cena, Alberto decidió abordar directamente el tema. No podemos permitir que Diego nos divida. Esta empresa es el legado de nuestra familia y debemos protegerla juntos, instó. La reacción de Rodrigo fue inmediata. Pero, ¿qué pasa con mis sueños, papá? Siento que siempre estás decidiendo por mí, exclamó, su voz resonando en la sala. La fricción entre padre e hijo alcanzó un punto crítico, y Alberto sintió que el tiempo se agotaba. El estallido emocional de Rodrigo dejó a la familia en un silencio incómodo. Alberto sintió como el peso de la decepción lo aplastaba. Quería ser un buen padre y un líder exitoso, pero las expectativas parecían estar destruyendo la conexión que tanto anhelaba. A medida que el conflicto escalaba, Alberto se dio cuenta de que necesitaban un cambio de dirección. Rodrigo, nunca quise imponer mis sueños sobre ti. Solo quiero que sepas que siempre estaré aquí para apoyarte, sin importar lo que decidas, dijo, tratando de suavizar las tensiones. Las palabras de Alberto resonaron en Rodrigo, quien se sintió atrapado entre la lealtad a su padre y la seducción de lo desconocido que representaba Diego. Sin embargo, la chispa de esperanza surgió en la conversación. Quizás deberíamos sentarnos juntos y hablar sobre lo que cada uno realmente quiere, sugirió Laura, rompiendo el silencio. La propuesta de Laura permitió que todos reflexionaran sobre lo que era realmente importante. La conversación se tornó más sincera a medida que exploraban sus expectativas y deseos. Aunque no había respuestas inmediatas, la apertura fue un primer paso hacia la reconciliación. La cena se convirtió en un punto de partida para una serie de conversaciones más profundas. A lo largo de los días siguientes, Alberto, Rodrigo y Laura comenzaron a reunirse con más frecuencia, buscando un espacio seguro para explorar sus sentimientos y preocupaciones. Alberto se sintió aliviado al ver que su familia estaba dispuesta a comprometerse con el proceso de sanación. Sin embargo, la sombra de Diego seguía acechando. A medida que las tensiones externas aumentaban, la familia se enfrentaba a la presión de proteger su legado mientras trataban de sanar sus relaciones. Una mañana, mientras revisaba los correos electrónicos, Alberto se encontró con un mensaje que cambiaría el rumbo de la situación. Diego había convocado una reunión con los principales accionistas, y el tema del encuentro no era otro que cuestionar la dirección de la empresa y la capacidad de Alberto para liderar. Alberto sintió que se le caía el mundo encima. Era evidente que Diego estaba buscando desestabilizarlo, y lo estaba logrando. En ese momento, supo que era hora de tomar medidas decisivas. Alberto organizó una reunión con su equipo de confianza, decidido a encontrar una solución que detuviera a Diego de una vez por todas. Era momento de luchar por lo que era suyo. El ambiente en la oficina era tenso mientras Alberto se preparaba para la reunión con su equipo. Compartió sus preocupaciones sobre Diego y su influencia sobre los accionistas, destacando la necesidad de presentar una imagen sólida y unificada. No podemos permitir que Diego ponga en duda nuestra capacidad para liderar esta empresa. Necesitamos presentar un frente unido y mostrarles que somos una familia fuerte, instó. El equipo asintió, y se sintió un renovado sentido de determinación en el aire. Sin embargo, había una sensación de urgencia, ya que el tiempo corría y la reunión con los accionistas estaba programada para el día siguiente. A medida que avanzaba el día, Alberto trabajó incansablemente con su equipo para preparar un plan que destacara los logros de la empresa y sus contribuciones al mercado. Cada miembro del equipo se sintió empoderado, y las ideas fluyeron. Sin embargo, la presión también comenzó a afectar a Rodrigo. Mientras trabajaban, el joven se sintió abrumado por la responsabilidad que sentía. En un momento de vulnerabilidad, se acercó a su padre. «Papá, ¿y si no estamos haciendo lo correcto? ¿Y si Diego tiene razón?», preguntó, la duda y la angustia visibles en su rostro. Alberto respiró hondo, sintiendo que era un momento crucial. «Rodrigo, el éxito no se mide solo en números. Se mide en la familia que construimos y en los valores que defendemos», respondió, buscando inspirar confianza en su hijo. El día de la reunión con los accionistas llegó, y la tensión era palpable en la sala. Alberto se presentó con una mezcla de nerviosismo y determinación. Estaba decidido a demostrar que su familia y su liderazgo eran fuertes, a pesar de la amenaza de Diego. La sala se llenó de accionistas, y la atmósfera se volvió tensa a medida que Diego comenzaba a hablar.
Hoy estamos aquí para discutir el futuro de nuestra empresa y la dirección que Alberto ha tomado, dijo Diego con una sonrisa arrogante. Las palabras resonaron en la sala, y Alberto sintió que su corazón latía con fuerza. Sin embargo, en lugar de dejarse intimidar, decidió tomar el control de la conversación. Quiero agradecer a todos por su presencia aquí hoy. Esta empresa es más que números en una hoja, es el resultado de años de trabajo duro y dedicación de todos nosotros, comenzó Alberto, su voz firme. Con cada palabra, comenzó a construir un argumento sólido que destacaba los logros de la empresa y la visión que tenía para el futuro. A medida que hablaba, podía ver que algunos accionistas estaban comenzando a inclinarse hacia su dirección. La tensión entre él y Diego era palpable, pero Alberto se sintió empoderado al ver que sus palabras resonaban con el público. Sin embargo, en su mente, sabía que Diego no se rendiría fácilmente. La presentación de Alberto avanzaba con éxito, y a medida que compartía su visión, sentía la conexión con algunos de los accionistas crecer. Sin embargo, Diego no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados. Se levantó de su asiento y interrumpió con una sonrisa burlona. Alberto, entiendo que estás tratando de defender tu posición, pero debemos considerar la posibilidad de que esto sea solo una ilusión. La empresa necesita un liderazgo más dinámico, dijo, lanzando una mirada desafiante a Alberto. La tensión aumentó, y la sala se llenó de murmullos. Alberto sintió que la presión aumentaba, pero no podía permitir que Diego lo intimidara. Lo que necesitamos es coherencia y lealtad. No podemos permitir que las dudas siembren desconfianza entre nosotros, respondió Alberto, manteniendo su postura firme. La lucha verbal continuó, con cada uno de ellos defendiendo su posición. A medida que la conversación se intensificaba, Alberto se dio cuenta de que la batalla no era solo por la empresa, sino también por la familia. En el fondo de su mente, sabía que Rodrigo estaba observando, y su reacción a esta confrontación podría influir en el futuro de su relación. Era un juego arriesgado, pero Alberto no podía dar marcha atrás. Mientras la reunión continuaba, la confrontación entre Alberto y Diego alcanzó un punto álgido. Ambos hombres estaban tan inmersos en sus argumentos que la sala parecía estar al borde de una explosión. Alberto sintió como la tensión se hacía palpable. Cada mirada entre los accionistas era una mezcla de expectativa y ansiedad. En medio del intercambio, Rodrigo se levantó de su asiento, visiblemente angustiado. «Basta, esto no es lo que quiero para nuestra familia», exclamó, su voz resonando en toda la sala. Las miradas se volvieron hacia él, sorprendidos por su interrupción. Alberto sintió una mezcla de preocupación y orgullo. «Rodrigo, esto no es tu pelea», dijo, intentando calmarlo. Sin embargo, Rodrigo no se detuvo. «No, papá. Necesitamos enfrentar esto juntos. No podemos permitir que Diego nos divida», afirmó, buscando apoyo en su padre. La revelación de Rodrigo tomó a todos por sorpresa y mostró la profundidad del conflicto interno que había estado enfrentando. A medida que su hijo hablaba, Alberto sintió que se estaba abriendo un camino hacia una nueva comprensión. Era un momento decisivo, la lealtad familiar era más importante que cualquier rivalidad empresarial. Las palabras de Rodrigo resonaron en la sala, y por un momento, el aire se llenó de una energía renovada. Alberto miró a su hijo, sintiendo una oleada de emoción y un renovado sentido de propósito. «Tienes razón, Rodrigo. Esto es más que una lucha por el poder. Se trata de nuestra familia y de lo que representamos», dijo, girándose hacia los accionistas. La tensión se disipó ligeramente mientras Alberto tomaba un respiro profundo, reflexionando sobre su enfoque. «Nuestra empresa ha crecido porque hemos trabajado juntos. Necesitamos unirnos como familia y equipo, no permitir que las divisiones nos destruyan», agregó, su voz resonando con sinceridad. A medida que hablaba, los accionistas comenzaron a intercambiar miradas. Alberto se dio cuenta de que estaba ganando terreno. Sin embargo, Diego no estaba dispuesto a rendirse. «Eso suena muy bonito, Alberto, pero la realidad es que necesitamos resultados, no palabras», interrumpió con desdén. La sala se llenó de murmullos, y Alberto sintió que el tiempo se estaba agotando. En un instante de lucidez, decidió dar un paso audaz. «Diego, ¿qué tal si proponemos una colaboración en lugar de una confrontación?»
La fusión de nuestras visiones podría fortalecer a la empresa en lugar de dividirla, sugirió, buscando crear un puente. La propuesta dejó a todos atónitos y abrió la puerta a una posibilidad inesperada. La sala se llenó de murmullos, y la propuesta de Alberto dejó a todos en estado de shock. Diego, por un momento, parecía desconcertado. Alberto había decidido desafiar la narrativa de la confrontación y abrir una puerta a la colaboración. Sin embargo, Diego rápidamente recuperó su compostura. ¿Colaboración, dices? Pero, ¿acaso estás dispuesto a compartir el control? ¿Estás dispuesto a dejar de lado tu ego?, cuestionó, su tono desafiante. La atmósfera se tornó aún más tensa, y Alberto se dio cuenta de que la lucha no sería fácil. Sin embargo, se sintió impulsado a seguir adelante. La empresa siempre ha sido más que un simple negocio para mí. Se trata de nuestra familia y de lo que hemos construido juntos. Estoy dispuesto a encontrar un terreno común, respondió, manteniendo su mirada firme. Mientras tanto, Rodrigo observaba la conversación, sintiendo que su padre estaba dispuesto a dar un paso hacia la reconciliación. Pero, ¿sería suficiente para convencer a Diego y a los accionistas de que esta era la dirección correcta? A medida que la reunión avanzaba, las miradas se centraron en los rostros de los accionistas, que parecían indecisos entre la lealtad hacia Alberto y las insinuaciones de Diego. Mientras el debate continuaba, Alberto sintió que el tiempo se estaba agotando. Era crucial ganar el apoyo de los accionistas, y aunque la propuesta de colaboración había abierto una puerta, aún quedaban muchas dudas. Se giró hacia los accionistas, buscando apelar a sus intereses. Entiendo que la incertidumbre puede ser inquietante, pero una fusión de nuestras visiones no solo fortalecerá a la empresa, sino que también nos unirá como una familia empresarial, dijo con confianza. La sala permaneció en silencio, pero las miradas se volvían más inquisitivas. Diego, al ver que la propuesta comenzaba a resonar, optó por cambiar su enfoque. Si lo que buscas es una colaboración, propongo que formemos un consejo directivo que represente a ambas partes, sugirió, buscando posicionarse como un aliado. Alberto se sintió atrapado entre la posibilidad de un acuerdo y su desconfianza hacia Diego. Esa podría ser una opción. Pero necesito asegurarme de que esta colaboración se base en la confianza mutua, respondió, mientras sus pensamientos se arremolinaban sobre cómo avanzar. La reunión se convirtió en una negociación delicada, donde ambos lados intentaban ganar el favor de los accionistas, mientras la familia luchaba por no perderse en la tormenta. Con el desarrollo de la reunión, la atmósfera se tornaba más densa. Alberto sabía que debía actuar con cautela, especialmente ante la sugerencia de Diego. Estoy dispuesto a explorar esta opción, pero debo ser honesto sobre mi preocupación. La confianza se ha visto comprometida y necesitaré garantías claras de que este consejo se formará con las mejores intenciones, afirmó, buscando mantener su postura firme. Diego, viendo una oportunidad, sonrió. Entiendo tus preocupaciones, Alberto. Pero si realmente queremos que esto funcione, debemos comenzar desde cero y dejar el pasado atrás. Un nuevo comienzo para nuestra empresa y para nuestra familia, respondió, con un tono de persuasión. Alberto sintió un nudo en el estómago. La idea de dejar atrás el pasado sonaba bien, pero sabía que no podía ignorar las manipulaciones de Diego. Mientras tanto, los accionistas comenzaron a murmurar entre ellos, y algunos comenzaron a inclinarse hacia la propuesta de Diego. Alberto sabía que tenía que hacer algo para revertir la situación. Se levantó nuevamente y dijo, quiero hacer una propuesta, ¿qué tal si formamos un consejo temporal para evaluar esta colaboración, y que cada uno de nosotros aporte un miembro? Esto garantizaría que ambas partes tengan representación y voz en el futuro de la empresa, sugirió, buscando abrir una vía de comunicación que pudiera ser beneficiosa para todos. La propuesta de Alberto fue recibida con una mezcla de murmullos y expresiones de sorpresa. Algunos accionistas parecían intrigados, mientras que otros miraban con desconfianza. Diego, al ver que Alberto estaba logrando captar la atención, se sintió obligado a reaccionar. Una excelente idea, Alberto. Pero, ¿cómo podemos garantizar que este consejo actúe con imparcialidad?, preguntó, su tono sugiriendo que quería convertirse en el defensor de la transparencia. Alberto sintió que había abierto un diálogo constructivo, pero sabía que la verdadera prueba sería si Diego estaba realmente comprometido con la colaboración o si solo buscaba aprovecharse de la situación.
Podríamos establecer un conjunto de reglas claras y objetivos comunes para este consejo. Esto garantizaría que todos estemos alineados en nuestra misión, respondió Alberto, buscando mantener el control de la conversación. A medida que los accionistas comenzaron a discutir la propuesta, Alberto se sintió cada vez más aliviado, ya que parecía que la tensión se estaba disipando ligeramente. Sin embargo, la mirada calculadora de Diego no se le escapó, y sabía que debía mantenerse alerta. La reunión se convirtió en un campo de batalla estratégico donde la familia se enfrentaba a un dilema entre el poder y la unidad. Con la propuesta de un consejo temporal en la mesa, la reunión comenzó a tomar un nuevo rumbo. Alberto sintió una mezcla de alivio y tensión mientras los accionistas discutían los términos. Algunos expresaron su apoyo, mientras que otros aún dudaban de la viabilidad de la colaboración. A medida que la conversación avanzaba, Diego adoptó un enfoque más conciliador. Si todos estamos de acuerdo, podríamos comenzar a trabajar en la estructura de este consejo y establecer una agenda clara para nuestras próximas reuniones, sugirió, tratando de posicionarse como un socio en lugar de un rival. Sin embargo, Alberto seguía sintiendo que había algo oculto tras la sonrisa de Diego. Eso suena bien, pero es vital que mantengamos un canal de comunicación abierto. Necesitamos asegurarnos de que cada voz sea escuchada, y que este consejo esté destinado a servir a la empresa y no a intereses individuales, respondió Alberto, intentando reafirmar su posición. Mientras los accionistas continuaban la discusión, Alberto observó a Rodrigo, quien parecía visiblemente más relajado. La reunión se alargó mientras los accionistas debatían sobre la creación del consejo. Alberto se dio cuenta de que había logrado crear un espacio de diálogo, pero también era consciente de que cada palabra contaba. Era un juego delicado, donde cualquier desliz podría llevar a la desconfianza nuevamente. Mientras discutían los detalles logísticos, Alberto se permitió un momento de reflexión. ¿Realmente podría confiar en Diego? La incertidumbre pesaba en su mente, pero sabía que era esencial mantener la calma y el enfoque. De repente, Rodrigo se levantó nuevamente. ¿Podemos hablar sobre el propósito de este consejo? Necesitamos asegurarnos de que nuestras decisiones reflejen los valores de nuestra familia y nuestra empresa. No se trata solo de números y ganancias, sino de nuestro legado, dijo, mirando a ambos lados. Sus palabras resonaron en la sala, y Alberto sintió una oleada de orgullo por su hijo. Era un recordatorio de que la familia debía estar en el centro de todo. Estoy de acuerdo, Rodrigo. Este consejo debe ser un reflejo de lo que somos y de lo que queremos ser, añadió Alberto, buscando inspirar una mayor conexión entre los miembros de la familia y los accionistas. Sin embargo, la mirada de Diego seguía siendo imperturbable, y Alberto no podía evitar preguntarse qué planes estaría forjando en su mente. Con la intervención de Rodrigo, la reunión pareció ganar un nuevo impulso. Los accionistas comenzaron a discutir no solo la estructura del consejo, sino también su visión y misión. Alberto se sintió aliviado, ya que la dirección del diálogo parecía centrarse en los valores familiares que él había querido enfatizar. Sin embargo, al mirar a Diego, notó que el aire seguía cargado de tensión. La colaboración suena bien en teoría, pero, ¿qué hay de las decisiones difíciles? ¿Cómo nos aseguraremos de que todos estemos en la misma página cuando tengamos que tomar decisiones que afecten a la empresa y a la familia?, preguntó Diego, desafiando la cohesión del grupo. Alberto sintió que debía abordar esta cuestión con seriedad. Las decisiones difíciles son inevitables, pero debemos comprometernos a tomarlas juntos. Este consejo debe funcionar como una unidad, y cada miembro debe tener voz y voto. La comunicación abierta será clave, afirmó, buscando restablecer la confianza. La sala parecía estar dividida entre los que apoyaban la idea de un consejo y los que aún albergaban dudas. En ese momento, Alberto se dio cuenta de que necesitaría más que palabras para convencer a todos. Tendría que demostrar con acciones que la unidad y la familia eran su prioridad. A medida que la reunión avanzaba, las discusiones se intensificaron. Algunos accionistas comenzaron a expresar sus preocupaciones sobre la falta de claridad en la dirección que había tomado la empresa. Alberto, reconociendo que el tiempo se estaba agotando, decidió abordar las inquietudes de manera directa. Entiendo que hay preocupaciones sobre el futuro. Pero este consejo no solo es una forma de unir nuestras fuerzas, sino también de establecer una hoja de ruta clara.
Debemos trabajar en un plan que considere tanto el legado de nuestra familia como el crecimiento de la empresa, dijo, su voz firme resonando en la sala. Diego, sintiéndose desafiado, asintió con la cabeza. Eso tiene sentido, pero, ¿quién se encargará de la implementación de este plan? Necesitamos liderazgo claro para llevar esto a cabo, argumentó. Alberto sintió que estaba siendo empujado al borde, pero en lugar de responder con hostilidad, optó por una táctica diferente. Propongo que este consejo elija a un líder, alguien que pueda supervisar el progreso y asegurarse de que todos estemos alineados, sugirió, buscando desviar la atención de la rivalidad personal hacia un enfoque constructivo. La propuesta generó murmullos y la tensión en la sala parecía estar disminuyendo ligeramente. La idea de elegir un líder para el consejo resonó en la sala, y los accionistas comenzaron a intercambiar opiniones sobre quién podría ser la persona adecuada para el cargo. Alberto observó cómo las tensiones se aliviaban, al menos momentáneamente. Era un paso en la dirección correcta, pero la incertidumbre de quién sería el elegido seguía en el aire. Tal vez deberíamos considerar a alguien externo, alguien que no esté involucrado en la rivalidad familiar, para asegurar la imparcialidad, sugirió un accionista, rompiendo el silencio. La idea despertó una nueva ola de discusiones, y Diego aprovechó la oportunidad. Eso podría funcionar, pero aún necesitaríamos que todos estén de acuerdo en quién será esa persona. La confianza es clave aquí, dijo, buscando sembrar dudas sobre la propuesta. Alberto sintió la necesidad de reafirmar la importancia de la unidad. No se trata solo de elegir a alguien, sino de construir una base sólida para el futuro. La persona que elijamos debe estar comprometida con nuestros valores y nuestra misión, afirmó. La sala volvió a llenarse de murmullos, y Alberto supo que había encendido la chispa de una nueva conversación. Mientras las discusiones sobre el líder del consejo se intensificaban, Alberto se sintió cada vez más esperanzado. Había logrado abrir un canal de comunicación que permitía que todos se sintieran incluidos. La tensión que antes parecía insuperable estaba siendo reemplazada por un sentido de propósito compartido. Tal vez podríamos formar un pequeño comité para proponer candidatos y presentar sus perfiles a todos antes de la próxima reunión, sugirió Rodrigo, buscando involucrarse más en el proceso. La idea fue bien recibida, y los accionistas comenzaron a hacer una lista de posibles candidatos, lo que mostró que la colaboración comenzaba a tomar forma. A medida que la reunión se desarrollaba, Diego mantuvo un perfil bajo, pero Alberto no podía evitar sentir que el terreno aún estaba lleno de trampas. Sin embargo, debemos asegurarnos de que este comité sea verdaderamente representativo de nuestras partes interesadas. Necesitamos tener en cuenta no solo los intereses de la familia, sino también los de todos nuestros empleados y accionistas, respondió Alberto, buscando mantener un enfoque inclusivo. A medida que las ideas fluyeron, Alberto sintió que se estaba construyendo un camino hacia la reconciliación y la unidad familiar. Con la formación del comité en mente, la reunión llegó a un punto culminante. Alberto sintió que había logrado establecer un marco que podría transformar la situación. Sin embargo, también era consciente de que Diego podría intentar torpedear cualquier progreso. Antes de terminar, quiero abordar un punto crucial. La transparencia será nuestra mejor aliada en este proceso, dijo, buscando enfatizar la necesidad de un entorno abierto. Necesitamos compartir información, decisiones y preocupaciones de manera regular. Esto es esencial para reconstruir la confianza entre nosotros, continuó, viendo cómo algunos accionistas asentían con la cabeza. Diego, al notar la dirección de la conversación, intervino. Eso es fácil de decir, pero, ¿cómo aseguraremos que todos cumplan con ese compromiso?, cuestionó, con un tono que buscaba desafiar la buena voluntad de la propuesta. Alberto se sintió tentado a responder con desdén, pero decidió tomar un enfoque más estratégico. Podríamos establecer un protocolo para compartir informes y actualizaciones. Esto ayudará a mantener a todos en la misma página, sugirió. La conversación se desvió hacia la logística, y Alberto se sintió optimista al ver que la atención se centraba en cómo avanzar, en lugar de en los conflictos pasados. Con los cimientos de una colaboración comenzando a cimentarse, Alberto sintió que el rumbo de la reunión estaba cambiando a su favor. Sin embargo, sabía que la batalla por la confianza no se ganaría de la noche a la mañana. Como familia y empresa, tenemos que comprometernos a construir un futuro que honre nuestro legado.
Cada uno de nosotros tiene un papel en esto, y nuestras decisiones deben estar guiadas por el respeto y la honestidad, afirmó, buscando reforzar la idea de unidad. Mientras hablaba, notó que la mayoría de los accionistas parecían receptivos a la idea de trabajar juntos. Diego, por otro lado, observaba en silencio, con una expresión que no lograba descifrar. Al final del día, esto se trata de lo que queremos dejar como legado. Cada decisión que tomemos hoy impactará a las generaciones futuras, continuó Alberto, reforzando su compromiso con la familia. En ese momento, la sala se llenó de una energía renovada. La posibilidad de un futuro colaborativo parecía más palpable que nunca. Pero Alberto sabía que Diego no se rendiría tan fácilmente, y que la batalla por el corazón de la empresa y de la familia apenas había comenzado. Con la reunión acercándose a su fin, Alberto sintió que había ganado terreno, pero también era consciente de que el verdadero desafío estaba por venir. Para la próxima reunión, espero que todos lleguemos preparados con ideas y propuestas concretas sobre cómo podemos avanzar juntos, sugirió, buscando asegurar que el momentum continuara. Los accionistas comenzaron a asentir, y algunos incluso ofrecieron compartir ideas por adelantado. Diego, sin embargo, aún tenía un último truco bajo la manga. No podemos olvidar que esta situación es compleja y requiere un enfoque cuidadoso. Propongo que consideremos la posibilidad de un mediador externo que pueda guiarnos a través de este proceso, dijo, su tono sugiriendo que la mediación podría dividir aún más a la familia. Alberto sintió que el comentario estaba destinado a sembrar la discordia, pero sabía que debía manejarlo con cuidado. Entiendo la preocupación, pero creo que es vital que manejemos nuestras diferencias internamente primero. Un mediador podría ser una opción en el futuro si vemos que no podemos avanzar, respondió, intentando mantener la cohesión del grupo. A medida que los accionistas se preparaban para despedirse, el sentido de determinación en el aire era palpable, aunque la sombra de Diego seguía acechando en el fondo. Al final de la reunión, Alberto sintió que había logrado algunos avances significativos, pero la sombra de la desconfianza seguía presente. Cuando los accionistas comenzaron a abandonar la sala, se acercó a Rodrigo y le dijo en voz baja, «Lo hiciste muy bien hoy. Me siento orgulloso de ti». Rodrigo sonrió, y por un momento, la tensión se disipó. Pero la preocupación de Alberto por Diego no se desvaneció. Sabía que el próximo paso sería crucial, y que necesitaría estar preparado para enfrentar cualquier obstáculo que Diego pudiera presentar. Mientras salía de la sala, una sensación de incertidumbre lo envolvió. La lucha por el control de la empresa y la familia estaba lejos de terminar, y cada decisión futura contaría. Con la mente en el consejo y la promesa de unidad, Alberto se comprometió a seguir luchando por la familia y el legado que habían construido juntos. Pero en su interior, sabía que cada paso hacia adelante era un acto de equilibrio delicado, y que el camino por delante estaba lleno de desafíos por resolver. Concluimos nuestra jornada explorando las complejas dinámicas familiares y empresariales, donde la confianza, la traición y la ambición se entrelazan de manera intrigante. Ahora, pregúntate, ¿estás dispuesto a enfrentar los desafíos en tu vida y carrera? ¿Qué puedes hacer hoy para fortalecer tus lazos familiares y profesionales? ¿Estás preparado para tomar decisiones valientes que puedan transformar tu futuro? Reflexiona sobre estas preguntas y considera las acciones que puedes implementar a partir de este momento. Recuerda, cada pequeño paso puede llevarte a grandes cambios. Si te has sentido inspirado y deseas seguir aprendiendo sobre cómo manejar conflictos, construir relaciones saludables y fortalecer tu vida personal y profesional, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. No pierdas la oportunidad de equiparte con el conocimiento necesario para cambiar tu vida. Juntos, podemos recorrer un camino hacia el éxito y la realización. ¿Vamos por ello?